Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Y es un placer tenerlos por aquí una vez más. Espero que todos estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un tema jugoso, un tema que está haciendo ruido en el mundo del entretenimiento turco y que seguramente les va a interesar: la relación, o mejor dicho, la *no relación* entre Mert Demir y Afra Sarıoğlu. Sí, lo sé. Muchos de ustedes, como yo, han estado siguiendo de cerca la vida de estas dos estrellas, y hemos estado preguntándonos qué pasa entre ellos. ¿Son algo más que amigos? ¿Hay romance en el aire? Bueno, prepárense porque hoy vamos a desentrañar todo esto, analizar las pistas, las declaraciones y, por supuesto, las redes sociales. Vamos a ver qué es lo que realmente está pasando entre Mert y Afra. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en el chisme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Así siempre estarán al día con las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo. Ahora sí, manos a la obra. Entonces, para quienes no estén familiarizados con el asunto, vamos a poner las cosas en contexto. Mert Demir es un talentosísimo cantante turco conocido por sus canciones pegadizas y su carisma. Afra Sarıoğlu, por otro lado, es una de las actrices más populares y prometedoras de Turquía, a menudo protagonizando éxitos televisivos y películas taquilleras. Ambos son jóvenes exitosos y visualmente atractivos, así que por supuesto, el Internet y los medios de comunicación no tardaron en emparejarlos. La chispa inicial, como suele ocurrir, se encendió gracias a la magia de las redes sociales y a la agudeza de los fans. Las pistas eran sutiles, pero para los seguidores más observadores, cada like, cada comentario, cada aparición conjunta, se convertía en un indicio de algo más. ¿Una simple coincidencia? ¿Una estrategia de marketing? ¿O realmente había algo especial entre ellos? La especulación creció como la espuma, alimentada por el misterio y la falta de confirmaciones oficiales. El mundo del espectáculo es un crisol de emociones, y las relaciones entre celebridades son un tema recurrente de fascinación. Nos encanta imaginar cómo será el romance perfecto, y soñamos con que nuestras estrellas favoritas encuentren el amor verdadero. Por eso, la supuesta relación entre Mert y Afra capturó la atención de tantos. Eran dos figuras destacadas, con una química innegable y una conexión que parecía traspasar la pantalla. Las primeras señales fueron graduales. Una serie de me gusta en Instagram, intercambios de comentarios que denotaban cercanía y complicidad, y luego las fotos. Fotos en eventos, en reuniones con amigos, en lugares que insinuaban una conexión más allá de lo profesional. Los fans ávidos de detalles analizaban cada imagen, cada gesto, cada expresión facial en busca de pistas. Se crearon grupos de fans dedicados a analizar cada interacción, y las teorías sobre su relación se multiplicaron. La prensa rosa turca, siempre atenta a los rumores y a los posibles romances, no tardó en hacerse eco de las especulaciones. Los medios de comunicación comenzaron a publicar artículos sobre su supuesta relación, utilizando fotos de ellos juntos y entrevistando a personas cercanas a ambos. Las preguntas sobre su relación se volvieron inevitables, y la presión mediática aumentó considerablemente. En un principio, tanto Mert como Afra optaron por el silencio. No negaron ni confirmaron los rumores, lo que solo alimentó la curiosidad del público. Esta estrategia, aunque comprensible, avivó aún más las llamas de la especulación. ¿Por qué no aclarar la situación? ¿Qué estaban ocultando? La intriga se convirtió en el ingrediente principal de la historia. La falta de declaraciones oficiales, en algunos casos, puede ser una señal de respeto hacia la privacidad. Las celebridades, al igual que cualquier persona, tienen derecho a mantener su vida personal alejada del ojo público. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, el silencio a menudo se interpreta como una confirmación indirecta, lo que lleva a los fans a imaginar escenarios románticos. En medio de este torbellino de especulaciones y conjeturas, la paciencia del público se puso a prueba. Los fans querían respuestas, querían saber qué estaba pasando realmente entre Mert y Afra. ¿Eran una pareja? ¿Amigos con derechos? ¿O simplemente amigos cercanos? La incertidumbre se convirtió en la norma, y la curiosidad del público se mantuvo intacta. Y es entonces cuando llega el punto de inflexión, la declaración de Mert Demir.
En una entrevista que causó revuelo en todo el mundo, Mert rompió el silencio y finalmente abordó la cuestión de su relación con Afra Saraolu. La respuesta, como veremos, fue reveladora y a la vez ambigua. La declaración de Mert, en su esencia, fue directa y concisa: quiero algo más con Afra, pero solo somos amigos. Esta frase, simple pero poderosa, generó una ola de reacciones en las redes sociales y en los medios de comunicación. Fue como arrojar una piedra al estanque, las ondas de choque se sintieron en todas partes. Analicemos detenidamente esta declaración. La primera parte, quiero algo más con Afra, es la que realmente nos da una idea de los sentimientos de Mert. Esta frase revela que Mert siente una atracción hacia Afra, que tiene un deseo de algo más allá de la amistad. Es una afirmación directa de sus sentimientos y de su deseo de algo más romántico. Esta declaración, sin embargo, puede ser interpretada de diferentes maneras. Podría significar que Mert está enamorado de Afra y que le gustaría tener una relación más formal con ella. Podría significar que siente una fuerte atracción física y emocional hacia ella, y que le gustaría explorar una relación más íntima. O podría significar que simplemente disfruta de la compañía de Afra y que le gustaría profundizar su vínculo. La segunda parte de la declaración, pero solo somos amigos, es la que nos devuelve a la realidad. Es la confirmación de que, al menos por el momento, su relación se mantiene en el ámbito de la amistad. Es una forma de ponerle límites a la especulación, de dejar claro que no hay un romance en curso. Esta parte de la declaración puede ser interpretada de diversas formas. Podría ser una simple declaración de amistad, una forma de protegerse de la presión mediática y de las expectativas del público. Podría ser una forma de dejar claro que por el momento no están interesados en una relación romántica. O podría ser una forma de mantener la puerta abierta a una posible relación en el futuro. Es importante recordar que las declaraciones públicas, especialmente las de las celebridades, a menudo están cuidadosamente estudiadas. Mert, al ser una figura pública, es consciente del impacto que sus palabras pueden tener. Es probable que haya medido sus palabras y que haya sopesado cuidadosamente los pros y los contras de cada frase. En este caso, la declaración de Mert parece ser una mezcla de sinceridad y cautela. Por un lado, reconoce sus sentimientos por Afra. Por otro lado, deja claro que por el momento su relación es puramente amistosa. Esta combinación de elementos ha generado aún más curiosidad y especulación. Pero, ¿qué significa realmente esta declaración? ¿Es una simple declaración de amistad? ¿O hay algo más escondido entre líneas? Aquí es donde la interpretación entra en juego. La frase "quiero algo más con Afra" revela un interés romántico, un deseo de algo más allá de la amistad. Sin embargo, la frase "solo somos amigos" contradice esa afirmación. Esta contradicción crea una sensación de ambigüedad y misterio, lo que aumenta el interés del público. Existen varias posibles explicaciones para esta aparente contradicción. Quizás Mert y Afra no están listos para una relación romántica debido a sus apretadas agendas, a sus compromisos profesionales o a otros factores personales. Quizás Mert está enamorado de Afra, pero Afra no siente lo mismo por él. O quizás ambos están disfrutando de su amistad y no quieren arriesgarse a dañarla con una relación romántica. Otra posibilidad es que Mert esté tratando de proteger su privacidad y la de Afra. Al reconocer sus sentimientos, pero al afirmar que son solo amigos, Mert puede estar intentando controlar la narrativa y evitar que la presión mediática se intensifique. Es importante tener en cuenta que las declaraciones públicas a menudo están influenciadas por diversos factores, como la presión de los agentes, las estrategias de marketing y el deseo de mantener una imagen pública positiva. Por lo tanto, es posible que la declaración de Mert no sea completamente sincera, sino una combinación de verdad y manipulación. Pero, ¿qué hay de Afra? ¿Qué piensa ella sobre todo esto? Desafortunadamente, Afra no ha hecho declaraciones públicas sobre el tema. Sin embargo, es importante recordar que no todas las parejas están obligadas a dar explicaciones a los medios de comunicación. Es su vida privada, y tienen todo el derecho de mantener sus sentimientos y relaciones en la intimidad. Lo que sí podemos analizar son sus interacciones en redes sociales y sus apariciones públicas. A menudo estos pequeños detalles pueden darnos pistas sobre la dinámica entre ellos. Han continuado interactuando en redes sociales, dejando comentarios y likes en sus publicaciones. Se han visto juntos en eventos y reuniones.
Es evidente que mantienen una relación cercana, pero no necesariamente romántica. La falta de una declaración oficial por parte de Afra ha dejado a los fans y a los medios de comunicación con más preguntas que respuestas. ¿Está Afra de acuerdo con la afirmación de Mert? ¿Siente lo mismo por él? ¿O simplemente prefiere mantener su relación en privado? La ausencia de Afra en la conversación pública ha generado diversas especulaciones. Algunos creen que Afra no está interesada en una relación romántica con Mert. Otros creen que Afra está esperando el momento oportuno para hacer su propia declaración. Y otros creen que Afra simplemente prefiere mantener su vida personal alejada de los focos. En última instancia, la verdad sobre la relación entre Mert y Afra solo la conocen ellos. Sin embargo, podemos analizar los datos disponibles y sacar nuestras propias conclusiones. La declaración de Mert nos revela un interés romántico, pero la falta de confirmación por parte de Afra nos mantiene en la incertidumbre. La dinámica entre Mert y Afra, tal como se refleja en las redes sociales y en sus apariciones públicas, sugiere una relación cercana y amistosa. Se apoyan mutuamente, comparten momentos especiales y se divierten juntos. Sin embargo, no hay evidencia clara de que su relación sea romántica. Ahora, vamos a reflexionar un poco sobre todo esto. ¿Por qué nos interesan tanto las relaciones de las celebridades? Creo que hay varias razones. En primer lugar, los famosos, con su fama, son a menudo percibidos como modelos a seguir. Su estilo de vida, sus relaciones, su forma de ser, a menudo influyen en nuestra propia percepción de la vida y el amor. Los famosos, con sus vidas aparentemente perfectas, nos inspiran a soñar y a imaginar un mundo lleno de posibilidades. Sus éxitos profesionales, sus cuerpos esculturales y sus relaciones románticas nos hacen creer que todo es posible. Nos gustaría vivir una vida similar, y por eso, nos interesamos por sus decisiones y por sus elecciones. Además, las historias de amor y desamor siempre nos han fascinado. Nos gusta ver a la gente enamorarse, superar obstáculos y encontrar la felicidad. Las relaciones de las celebridades nos permiten experimentar esas emociones, aunque sea a través de una pantalla. Las relaciones románticas son un tema universal que nos toca a todos de una u otra forma. Nos identificamos con las historias de amor de las celebridades, y nos sentimos conmovidos por sus alegrías y por sus tristezas. Sus éxitos y sus fracasos nos inspiran a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y sobre nuestra propia búsqueda de la felicidad. También existe la curiosidad natural que todos sentimos por la vida de los demás. Queremos saber cómo son las relaciones de las personas, qué problemas enfrentan, cómo resuelven sus conflictos. Las celebridades, al estar expuestas al ojo público, nos ofrecen una ventana a ese mundo. La vida de las celebridades, llena de glamour, de lujo y de misterio, nos fascina. Queremos saber cómo viven, cómo trabajan, cómo aman. Sus decisiones, sus elecciones y sus relaciones nos interesan porque nos permiten escapar de nuestra propia rutina y sumergirnos en un mundo diferente. En este caso específico, la historia de Mert y Afra es especialmente interesante porque involucra a dos personas exitosas, atractivas y talentosas. Su potencial como pareja era innegable, y muchos fans esperaban que su amistad se convirtiera en algo más. Sin embargo, la declaración de Mert nos recuerda que las relaciones son complejas y que no siempre siguen el guión que nosotros esperamos. La historia de Mert y Afra es un reflejo de las contradicciones y de las complejidades de las relaciones modernas. Nos muestra que el amor no siempre es fácil, que las expectativas no siempre se cumplen y que las relaciones pueden ser ambiguas. Así que, ¿qué podemos concluir sobre el tema? Creo que lo más importante es respetar la decisión de Mert y Afra, sea cual sea. Son personas con sentimientos y tienen derecho a decidir cómo quieren llevar sus relaciones. Podemos seguir admirándolos por su talento y profesionalidad, y desearles lo mejor, sin importar si están juntos o no. Es fundamental recordar que las celebridades son seres humanos como nosotros, con sus propias emociones, sus propios miedos y sus propios deseos. Tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones. Debemos respetar sus elecciones y no presionarlos para que hagan lo que nosotros queremos. La historia de Mert y Afra es un recordatorio de que las relaciones son un asunto privado, y que solo las personas involucradas en ellas pueden decidir su destino. Debemos evitar juzgar a los demás y centrarnos en nuestras propias vidas. Y amigos, eso es todo por hoy. Hemos analizado la declaración de Mert Demir sobre su relación con Afra Saraoglu,
hemos examinado las pistas y los rumores, y hemos reflexionado sobre por qué nos interesan tanto las relaciones de las celebridades. Espero que hayan disfrutado este vídeo. Quiero agradecerles a todos por haber estado aquí conmigo hoy. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Espero que hayan encontrado este vídeo informativo y entretenido. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Mert y Afra realmente son solo amigos? ¿O hay algo más que se esconde tras las cámaras? Déjenme sus comentarios. La conversación sobre la relación entre Mert y Afra está lejos de terminar. La incertidumbre, el misterio y la ambigüedad seguirán alimentando la curiosidad del público. Los fans seguirán analizando cada detalle, cada gesto y cada interacción. Los medios de comunicación seguirán informando sobre el tema. Y la historia de Mert y Afra seguirá siendo un tema recurrente en las redes sociales y en las conversaciones cotidianas. En última instancia, la verdad sobre su relación solo la conocen ellos. Pero lo que sí podemos decir es que al menos por el momento se trata de una amistad. Una amistad que por lo que parece es valiosa para ambos. Una amistad que tal vez podría evolucionar en el futuro. O tal vez no. El tiempo lo dirá. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos para que también se enteren de las últimas noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todo. La suscripción a mi canal es gratuita, y les permitirá estar al día con las últimas novedades del mundo del espectáculo. No se pierdan mis análisis, mis comentarios y mis opiniones sobre las celebridades que nos apasionan. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.